He knew the youth vote. You know, we won the youth vote by 36 points. And he was saying, Dad, you got to go out and do this one and that one. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es ser el hijo menor de la familia más grande de Estados Unidos? Durante años, Barron Trump fue apenas una sombra, hasta que un momento lo cambió todo. Con solo 2 palabras, le dijo al mundo que ya no era más que un espectador y que estaba listo para dar un paso al frente. Quédate conmigo, porque lo que voy a compartir sobre Barron y su madre, Melania, te dejará boquiabierto. Todo ocurrió una clara mañana de enero. Las cámaras grababan sin parar, y cada apretón de manos parecía un momento histórico. Antes de la segunda investidura de su padre en 2025, Barron era solo una figura discreta, siempre en un segundo plano. Era alto y tranquilo, con la misma expresión indescifrable que había tenido desde niño. Pero todo cambió cuando el presidente Biden le extendió la mano. No fue un apretón de manos cualquiera. Lo que Barron susurró en ese momento fue tan suave y rápido que la mayoría de la gente no lo vio, hasta que el video se viralizó en Internet. A primera vista, parecía un simple saludo, un firme apretón de manos, palabras educadas, nada especial. Pero Internet hizo lo que mejor sabe hacer, lo ralentizó, lo amplió y analizó cada fotograma. Los lectores de labios captaron algo escalofriante en esos pocos segundos. Los labios de Barron se movieron justo lo suficiente para formar 2 palabras. Esas palabras incendiaron las redes sociales. Algunos dicen que dijo exactamente lo que dijo, una respuesta tranquila, casi indiferente. Otros juran que fue algo más deliberado, algo planeado. Ahora es el momento. De ser ciertas, esas palabras tenían un significado que nadie podía descifrar. ¿Era un mensaje secreto? ¿Una advertencia? ¿Una afirmación? Nadie se puso de acuerdo. Lo que fue aún más extraño fue la reacción de Biden. Su habitual sonrisa cálida se transformó por una fracción de segundo en algo más duro, un destello de sorpresa, o tal vez de reconocimiento, antes de que se recompusiera rápidamente. Esa breve expresión no pasó desapercibida. Los comentaristas lo repitieron una y otra vez, preguntándose si Biden simplemente había entendido algo que nadie más entendía. Las teorías se descontrolaron. Algunos creían que Barron se había unido discretamente al motor político de la familia y estaba haciendo una declaración audaz. Otros pensaron que fue solo un momento incómodo entre 2 hombres obligados a ser corteses. Una cosa estaba clara, no era un saludo normal. Había una tensión subyacente que no correspondía a un simple hola. Barron siempre había sido el chico tranquilo, esquivando cámaras y manteniendo la distancia. No buscaba la fama que caracterizaba a su familia, pero en ese instante, con un susurro y una mirada firme, rompió esa imagen. Ya no era solo el tímido más joven. Estaba jugando un juego diferente. A veces, el jugador más discreto es el más poderoso. Los analistas analizaron el video fotograma a fotograma, el sutil asentimiento, la tensión de la mandíbula de Biden, buscando su significado. Cada detalle de ese apretón de manos fue analizado en busca de pistas. Lo que descubrieron solo agravó el misterio. No fueron solo las palabras que pronunció. Fue la forma en que las pronunció, tranquilo, sereno, con un control absoluto. Era como si Barron hubiera estado esperando este momento exacto desde el principio. Ya sea que lo oyeras decir exactamente o que ya era hora, una cosa estaba clara: Barron no iba a callarse más. La historia que todos creían conocer sobre él se acabó en un instante. Barron Trump no era solo el chico tranquilo de una familia complicada. No era nada de lo que nadie esperaba. La gente repitió el video una y otra vez, haciéndose la misma pregunta. Si esto era solo el comienzo, ¿qué más había estado planeando durante todos estos años? Porque si una sutil señal pudo cambiar la percepción del mundo en un instante, imaginen qué más podría ocultarse tras el silencio que su madre se había esforzado tanto por mantener. Y ahí es donde comienza la verdadera historia, con Melania Trump, la mujer que diseñó meticulosamente cada parte del mundo privado de Barron y se ganó el título de arquitecta del silencio. Mucho antes de que Barron subiera al escenario y dejara a todos preguntándose sobre sus verdaderas intenciones, Melania ya había trazado su futuro. No era solo su madre, sino su escudo, su estratega y la mente maestra tras su silenciosa fuerza. Entendía algo sobre el poder que pocos en la familia comprendían. A veces, quien menos dice tiene más influencia. Desde el principio, Melania tomó una decisión firme. No dejaría que Barron se viera envuelto en el caos que rodeaba a su padre.
Ella sabía de primera mano lo que toda esa atención, las cámaras, los escándalos, el ruido, podían hacerle a una persona. El apellido Trump se había convertido más en una marca que en una familia, y estaba decidida a proteger a su hijo de ese destino. Mientras Donald Jr., Ivanka y Eric se convirtieron en el centro de atención y se hicieron cargo del negocio familiar, Barron creció discretamente, fuera de la vista pública. No era que no pudiera soportar la atención, sino que Melania creía que no debería tener que hacerlo. Cada decisión que tomó por él fue intencional. En lugar de enviarlo a las escuelas preparatorias de élite de Washington, D.C., como la mayoría de los hijos de presidentes, eligió la Escuela Episcopal de San Andrés. No era ostentoso ni prestigioso, pero le dio a Barron algo invaluable. Paz, menos cámaras en la entrada, menos susurros en los pasillos. Sus compañeros lo veían como una persona, no como un simple titular. Para Melania, nunca se trató de la reputación de la escuela. Se trataba de crear un espacio donde Barron pudiera crecer y ser él mismo. El mismo enfoque se mantuvo en casa. Barron no estaba obligado a asistir a mítines ni a sonreír en cada sesión de fotos. Melania era estricta con respecto a cuándo y cómo aparecía en público, y aún más protectora con lo que se decía de él. Los periodistas pronto se dieron cuenta de que preguntar por Barron era un callejón sin salida. Solo recibían una mirada fría, ni respuestas ni explicaciones. Melania no tenía que defenderse. Ese era su poder. Controlaba cada detalle de la vida de Barron. ¿Qué vestía? ¿Dónde se sentaba? ¿Con quién hablaba y con quién no? Tras bambalinas, ella creó con esmero tanto su imagen pública como su mundo privado. Muchos asumieron que era solo amor maternal, pero era mucho más. Era una estrategia. Ella lo estaba preparando para que llegara al mundo en sus propios términos cuando llegara el momento. Melania era la única en la familia que realmente entendía el precio de la fama. Desde el principio de su matrimonio, la prensa sensacionalista la destrozó y los fotógrafos la retrataron como alguien que no era. Aprendió a mantener la calma mientras la convertían en un personaje que no reconocía. Se prometió a sí misma que su hijo jamás sufriría ese dolor, así que le enseñó a ocultar sus sentimientos, a manejar los flashes de las cámaras y a seguir adelante cuando la multitud dejó de mirarla. Por eso, Barron parecía casi intocable. Nada de historias disparatadas, escándalos ni titulares negativos. Solo un niño que se convertía en hombre sin hacer mucho ruido. La gente pensaba que simplemente era tímido, pero era más que eso. Melania lo había formado así. Le había dado tiempo. Observaba cómo sus hermanos tropezaban en público y cómo su padre lidiaba con cada crisis. Mientras tanto, su plan era esperar hasta que Barron estuviera realmente listo para dar un paso al frente. No lo obligaron a ser el centro de atención de la familia antes de estar preparado. No hay que presionar demasiado pronto. Cuando Barron finalmente salió, quedó claro que su plan había tenido éxito. No estaba nervioso ni inseguro. Era tranquilo, reflexivo y seguro, porque el silencio de Melania no era debilidad, sino su mayor fortaleza. Mientras otros hablaban, ella construía. Crió a un hijo capaz de subirse a un escenario, estrecharle la mano a un presidente y, con solo 2 palabras, sacudir el mundo. Pero ¿cómo es crecer en semejante jaula? Tener la vida tan estrictamente controlada y, aún así, ejercer un poder silencioso? Para Barron, el silencio de su madre era seguridad, pero también una prisión. Lo que aprendió en esa jaula moldearía todo lo que hizo después. Barron Trump creció con más riqueza de la que la mayoría podría imaginar, pero vivió en una jaula de oro que el dinero no podía abrir. Por fuera, parecía una infancia perfecta. Áticos, castillos, jets privados, trajes a medida antes de la adolescencia. Pero bajo todo ese lujo, se sentía solo de una manera que solo alguien en su posición podía comprender. Su vida nunca fue realmente suya. Era hijo de un presidente. Cada paso, cada momento, cada pensamiento era vigilado. El servicio secreto siempre estaba cerca. En la escuela, en casa, incluso cuando solo quería almorzar tranquilamente en público o en grandes eventos. Nunca estaba realmente solo, pero sentía una soledad que solo la vigilancia constante puede traer. Barron no se reía a carcajadas en la cafetería ni se juntaba con grandes grupos de amigos en la escuela. En cambio, tomaba su bandeja, buscaba un sitio tranquilo y se sentaba cabizbajo, sin decir nada,
Sus pensamientos permanecían encerrados en lo más profundo de su ser. A veces, otros chicos intentaban acercarse. Pero ¿cómo conectar con alguien cuya vida es tan diferente a la tuya? Nadie se acercaba nunca a Barron. No era grosero ni arrogante, solo distante. Era como si ya comprendiera lo arriesgado que era dejar entrar a la gente. Los profesores lo describían como educado pero retraído, inteligente pero sin ganas de presumir. Incluso su presencia en clase inquietaba a algunos. Había agentes de seguridad afuera de las aulas, con sus auriculares zumbando, listos para intervenir si era necesario. Cada momento del día de Barron estaba planeado y controlado. Incluso las cosas más sencillas, como ir a su casillero, subir al autobús o abrir un libro de texto, se sentían como si actuaran en un escenario que nunca eligió. Sin embargo, a pesar de todas las reglas y la presión, Barron comenzó a imponerse discretamente. Poco a poco, empezó a tomar decisiones que eran verdaderamente suyas. Se apasionó discretamente por la costura, viajando hasta Luisiana para elegir telas y trabajar con diseñadores que pudieran dar vida a sus ideas. Se vestía como quería, no para estar a la moda ni encajar, sino porque reflejaba en quién se estaba convirtiendo. Una de las pocas cosas que nadie controlaba era su vestuario. Esa pequeña libertad era una clara señal de su creciente independencia en medio del férreo control. Barron era diferente en más aspectos que solo su ropa. Incluso de niño, era disciplinado de una manera que muchos admirarían. La gente se acercaba, pero él mantenía la calma. Mantuvo la calma incluso cuando el nombre de su familia inundaba las noticias. Desde pequeño, aprendió a absorber el caos que lo rodeaba sin dejarse vencer por él. Mostrar sus emociones se consideraba una debilidad. Su capacidad para controlar sus emociones se convirtió en una de sus mayores fortalezas. Observó y aprendió cómo sus hermanos cometían errores, cómo su padre manejaba la presión y las dificultades de la fama, y reservaba sus energías para cuando realmente importaba. La infancia de Barron no fue fácil. A pesar de su glamoroso exterior, fue durante esos largos y tranquilos años que se endureció de una forma que solo la vida dentro de esa burbuja podía enseñarle. Los rumores, las exigencias y el escrutinio constante se convirtieron en desafíos que aprendió a soportar e incluso a usar como motivación. Para cuando finalmente se convirtió en el centro de atención, Barron ya no era solo otro niño privilegiado que escribía el nombre de su familia. Había forjado su propia paz mental al desafiar los muros que una vez lo confinaron. Aunque aprendió disciplina y calma, nunca olvidó lo que se sentía al ser ignorado, subestimado e incomprendido. Esos sentimientos pronto determinarían cómo decidió presentarse de nuevo, no como el Trump más ruidoso, sino como el más inteligente. Cuando llegó el momento de cambiar su rol en la historia familiar, Barron no dudó en demostrar lo mucho que había progresado. La mayoría de la gente esperaba que Barron Trump se mantuviera en un segundo plano durante las elecciones de 2024, como siempre. Pero tras las rejas, algo había cambiado. Barron ya no podía quedarse de brazos cruzados. Su familia se quedó atónita cuando se presentó con calma y seguridad. A diferencia de las tácticas habituales de su padre o del estilo ruidoso y agresivo que preferían sus hermanos, Barron tenía su propio enfoque, y por primera vez, se aseguró de que todos lo notaran. Se dio cuenta de que la antigua forma de dirigir una campaña no era suficiente. Todas las protestas, entrevistas televisivas y la cobertura mediática incesante no llegaban a los votantes que realmente importaban. Influían principalmente en las generaciones anteriores. Barron sabía algo que sus hermanos desconocían. La generación Z no veía las noticias por cable ni los mítines políticos. En un mundo que parecía falso, esta generación revisaba sus teléfonos y escuchaba podcasts para encontrar algo auténtico. Y Barron supo exactamente cómo llegar a ellos. Presentó una idea innovadora y centró la campaña en medios no convencionales. En lugar de que su padre hablara con presentadores de noticias formales y trajeados, Barron lo animó a aparecer en programas presentados por personas de confianza de la generación Z, podcasters y influencers como Noel Wells, Theo Vaughn y John Paul. Al principio, su padre no entendía la importancia de esos nombres, pero Barron le explicó que millones de jóvenes votantes ya estaban escuchando, formándose una opinión, y podrían estar receptivos al mensaje de Trump si provenía de voces conocidas. La campaña se tomó en serio el consejo de Barron. Poco a poco,
Donald Trump empezó a aparecer en plataformas que nadie había considerado antes. Los resultados fueron asombrosos, enormes cifras de streaming, vídeos virales y una audiencia más joven sintonizándolo como nunca antes. Barron encontró la manera de conectar con una generación que sus hermanos no entendían o habían ignorado durante mucho tiempo. Lo que lo distinguió no fueron solo sus ideas, sino cómo las transmitía. Barron nunca gritó ni exigió atención. No discutió con su familia en la cena ni buscó titulares. Mantuvo la calma, expuso sus argumentos y dejó que los resultados hablaran por sí solos. Mientras tanto, sus hermanos competían por hacerse oír, luchando por la atención. Ivanka, por otro lado, se centró en proteger su imagen a toda costa. Pero Barron sabía que alzar la voz no era lo que les daba verdadero poder, era hacer lo correcto. Silenciosamente. Se abrió camino mientras Don Jr. tuiteaba y Eric arrasaba en los escenarios. Su estrategia funcionó porque reflejaba lo que realmente importaba a la gente. No pretendía ser otra persona. Era auténtico. Y eso marcó la diferencia. Quienes antes apenas lo habían notado empezaron a ver que era diferente al resto de su familia. Hablaba su idioma con naturalidad, no porque lo hubiera aprendido. Era simplemente quien era. Esa influencia silenciosa empezó a cambiar toda la dinámica familiar. Empezó a confiar más en sus propios instintos, incluso cuando otros discrepaban. Los hermanos de Barron no tardaron en darse cuenta de que ya no era solo el más pequeño de la sala. El cambio fue sutil pero inconfundible. Sin armar un escándalo ni ansiar ser el centro de atención, Barron se había convertido silenciosamente en la pieza clave de la estrategia más efectiva de la campaña. Su presencia no solo pasó desapercibida, de hecho, causó un gran impacto por primera vez. Salió de las sombras, no jugando el viejo juego de la familia, sino reescribiendo las reglas por completo. A medida que la campaña cobraba impulso, todos empezaron a preguntarse si Barron podría redefinir discretamente una carrera presidencial. ¿Qué sucedería si se propusiera cambiar a la propia familia Trump? La lucha de poder de la familia Trump. El poder siempre había estado en disputa entre los hermanos Trump. Los mayores lucharon sin descanso para demostrar que eran los verdaderos herederos del imperio de su padre. Ivanka se esforzó por forjar una imagen impecable, elegante, serena, siempre dispuesta a suavizar las controversias familiares ante los medios. Don Jr. se enfrentó directamente a la personalidad fogosa de su padre, convirtiéndose en el mayor defensor del apellido familiar, respondiendo a las críticas con fuertes insultos y una lealtad férrea. Eric lo seguía de cerca, con la misma intensidad, pero un poco más discreto. Todos hablaban al unísono, compitiendo por ser la voz más fuerte de la sala. Pero mientras discutían sobre quién debía llevar la antorcha, Barron se mantuvo apartado, observándolo todo en silencio. Desde fuera, su silencio parecía debilidad, pero Barron no se retiraba por miedo. Observaba atentamente. Estudió los movimientos de sus hermanos, sus peleas y cómo sus ambiciones a menudo chocaban. Poco a poco, empezó a ver lo que se les escapaba. Todos estaban perdiendo. Barron no quería ganarles. Quería cambiar el juego por completo. La gente no podía evitar notar su presencia serena. No perseguía cámaras, ni arremetía contra los críticos, ni intentaba impresionar con discursos grandilocuentes o dramatismo. Sin embargo, destacaba más que nunca precisamente por su firmeza. Mientras que Don Jr. e Ivanka parecían impulsivos o ensayados, Barron se mostró concentrado y casi inquebrantable. No dejó que el caos a su alrededor dictara sus movimientos. En cambio, los demás tuvieron que esperar a que encontrara su ritmo. Esa fuerza se hizo más evidente al aceptar su verdadero yo. Barron ejercía una verdadera influencia sin gritar ni pelear. Infundió tranquilidad en la familia, una paz que nunca antes habían experimentado. Mientras los demás llevaban a la familia por caminos distintos, Barron mantuvo los pies en la tierra, ofreciendo un enfoque más moderno. Entendía el mundo más allá de su burbuja mejor que ellos. No rechazaba el legado familiar, pero no temía desafiarlo cuando le convenía hacerlo. Al principio eran solo pequeños empujoncitos. Una idea por aquí, un suave empujón por allá. Pero con el tiempo, su voz se hizo más fuerte en la sala. Su familia empezó a escuchar, no porque exigiera su atención, sino porque demostró que sus instintos eran acertados. Encontró su propio lugar y su propia voz, todo sin tener que luchar por ello. La familia necesitaba a alguien así, alguien que pudiera cambiar las cosas sin empeorarlas.
A medida que avanzaba la campaña de 2024, quedó claro que Barron no solo trabajaba entre bastidores. Su forma de pensar empezó a influir en todo, desde la elección de los eventos hasta la forma en que su padre se dirigía a los votantes más jóvenes. Barron cambió el equilibrio sin romperlo. Nadie estaba obligado a seguirlo, pero era imposible ignorar a dónde conducía silenciosamente. Por primera vez, la familia Trump no era solo un grupo de individuos compitiendo por ser los mejores. Había alguien que podía mantener la estabilidad y mantener el centro. Y no era la refinada Ivanka ni el fogoso Don Jr., era Barron, el que todos creían que guardaría silencio. Sus hermanos empezaron a aceptar esta nueva realidad y se preguntaban si Barron podía unir a la familia sin alzar la voz. ¿Qué podría hacer cuando de verdad hablara? El plan maestro de Melania. Melania Trump parecía saber desde el principio que Barron heredaría algo más que un apellido famoso. Él recibiría las exigencias, el escrutinio y la presión que ello conllevaba, y ella no iba a permitir que se enfrentara a eso sin estar preparado. Mientras el resto de la familia luchaba públicamente por la atención y el poder, Melania trabajaba discretamente entre bastidores para asegurarse de que Barron estuviera listo para cualquier cosa. No lo estaba criando solo para sobrevivir con su padre en el centro de atención. Ella le estaba enseñando a superarse. Durante su infancia, cada decisión que Melania tomaba tenía un propósito. No se trataba solo de protegerlo de los periodistas ni de darle espacio porque le desagradaban los medios. Con sus hermanos ansiando ruido y atención, ella usó el silencio como escudo para proteger a Barron y darle espacio para crecer. Barron no desperdició esos años de silencio. Fueron como sesiones de entrenamiento. Aprendió a mantener la calma cuando otros la perdían, a esperar el momento oportuno para actuar y a guardar silencio hasta que llegara el momento de hablar. Melania le enseñó algo que nadie más en la familia parecía entender. Es fácil alzar la voz, pero se necesita mucha inteligencia para callar. A sus hermanos les encantaba ser vistos, metiéndose en peleas y cámaras para mantenerse en el foco. Ivanka se esforzó por mantener una imagen pública impecable y una carrera política impecable, pero ninguno de los dos métodos funcionó para Barron. Aprendió de Melania que el verdadero poder no siempre se anuncia. El poder que importa puede esperar. Incluso de niño, se notaba en su porte. No era el miedo lo que lo frenaba, sino la buena educación. Melania le dijo a lo largo de su vida que el mundo, e incluso su propio padre, no sabían realmente quién era. Él era el único dueño de su identidad. Ella le susurró que podía tomar sus propias decisiones y que no estaba sujeto a las reglas que seguían los demás. Todo lo que Barron ha hecho desde entonces se basa en esa lección. Incluso ahora, se puede ver cómo su guía lo convirtió en una persona fuerte, capaz de lidiar con un mundo que no siempre será justo. Barron no se enoja cuando lo atacan, no exagera sus éxitos cuando lo elogian, avanza a su propio ritmo, sigue sus propios consejos y elige sus momentos. Nada de esto es casualidad. Esas lecciones llegaron silenciosamente a lo largo de los años de la única persona en su vida que realmente comprendía lo duro que podía ser estar bajo los focos. Melania supo protegerlo cuando otros no podían, porque ella misma lo había vivido. Había enfrentado un escrutinio constante sobre sus palabras, su vestuario y su matrimonio. La gente inventaba historias sobre ella, analizaba minuciosamente cada movimiento y la insultaba con insultos que no merecía. Desde el principio, decidió que Barron jamás tendría que enfrentar esa vergüenza. Ella no solo lo protegió de los focos, le enseñó a mantenerse firme ante ellos. Por eso, cuando llegó el momento, Barron se presentó ante el público con serena confianza. No se convirtió en el centro de atención por casualidad. Lo hizo deliberadamente, consciente de lo que hacía y por qué. Todo lo que logró durante la campaña de 2024, la forma en que llegó a los jóvenes votantes por canales inesperados, la forma en que ignoró el ruido de su hermano, se debió a lo que Melania le enseñó. Puede que no haya planeado cada paso, pero le dio las herramientas para triunfar. Y ese podría ser su legado perdurable. No sus discursos, ni su etapa como primera dama, ni siquiera la campaña Sé el mejor. Es él, convirtiéndose en un hombre sereno, fuerte e inteligente, capaz de reescribir la historia de su familia. Dio pequeños pasos, trabajando tras bambalinas, donde nadie podía verla. Gracias por ver. No olviden darle a me gusta, compartir y suscribirse para ver más historias como esta. Haz clic en el siguiente vídeo que aparecerá en tu pantalla.
No querrás perdértelo.